Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este primer video de muchos que haré para aprender a jugar Magic. Y es que a lo mejor has visto gente jugar, has oído algo al respecto, tal vez alguien te introdujo al juego, pero nadie te ha explicado bien a bien qué debes hacer o tan siquiera de qué se trata este juego. O puede que ya tengas algo de tiempo jugando, conoces la mecánica básica del juego, pero hay detalles o cosas que aún desconoces, como pueden ser cartas antiguas, efectos viejos, estrategias, combos, tipos de mazos, formatos de mazos y muchas otras cosas que aunque seas un veterano puede que lo hayas pasado por alto o desconozcas. Y si eres nuevo te conviene aprenderlo de una vez. Muchos detalles, muchas estadísticas, trucos, análisis y otras cosas que poco a poco iremos revelando nos esperan, así es que aquí comenzamos. Juguemos Magic, echémonos un MTG, saca el vicio, saca tu deck, son algunas de las formas en que la gente expresa su deseo por jugar Magic. Pero, ¿qué es Magic? Empecemos por definir un poco el concepto de este juego. Magic es un juego de estrategia para dos o más personas de cartas intercambiables, cartas con las cuales crearás un mazo comúnmente llamado deck o librería para jugar con amigos, conocidos u otras personas que gusten de este juego. Está basado en 5 diferentes colores: blanco, azul, rojo, verde y negro. Es un juego muy variado con diferentes estrategias, infinidad de cartas, modos de juego y variabilidad de mazos que se pueden construir. Todo esto ha hecho de este juego uno de los más jugados desde hace décadas. Además, se dice que Magic es un punto medio entre el póker y el ajedrez, ya que en Magic y el ajedrez solo puedes usar un número limitado de cartas o movimientos al inicio de la partida. Además de que, igual que en el ajedrez, las piezas o cartas están sobre la mesa del juego permitiendo que tu oponente lo vea. Pero igual que el póker, tienes ciertas cartas en tu mano las cuales no muestras a tu rival y mantienes en secreto. Dicho esto, el objetivo del juego es llevar las vidas de tu rival a cero antes de que él haga lo mismo con tus vidas. Para esto contarás con tu mazo de cartas, el cual debe estar hecho por lo menos 60 cartas, que debes conformar por monstruos, hechizos, tierras, artefactos o cualquier combinación de cartas para defenderte y vencer a tu rival. Ahora, conozcamos los tipos de cartas. Existen dos tipos básicos de cartas: permanentes y no permanentes. Las cartas permanentes son aquellas que después de ser jugadas permanecen en juego hasta que sean destruidas, eliminadas, sacrificadas, exiliadas o terminan algún efecto por el cual permanecen en juego y después de esto deben de ser retiradas del campo. Las cartas no permanentes son aquellas que al jugarse no llegan al campo, sino que después de aplicar su efecto van directamente al cementerio. Los permanentes a su vez se dividen en varios tipos de cartas, como son tierras, criaturas, encantamientos, artefactos y caminadores. Las tierras son usadas para generar maná y poder pagar el coste de las demás cartas. Las cartas de criaturas son, como le dice su nombre, criaturas como pueden ser elfos, vampiros, lobos, humanos, que te servirán para atacar o defenderte. Los encantamientos son cartas que producen algún efecto en tus permanentes que te beneficia o perjudica a los del oponente. Los artefactos son cartas que tienen diferentes usos y habilidades, como pueden ser que sean equipos, pueden ser criaturas, pueden agregar maná como si fuera una tierra, y la verdad es que son muy variados y hablaré de ellos en más detalle más adelante. Por último, los caminadores son aliados muy poderosos, se consideran como si fuera un jugador más con diferentes habilidades que optimizan el poder de tu mazo. Las cartas no permanentes se dividen solamente en dos tipos: instantáneos y conjuro. Las cartas de instantáneos son cartas que se pueden jugar en cualquier momento en el turno del oponente, después de algún otro instantáneo o después de un conjuro, y son cartas de efectos rápidos que sirven para hacer daño, para matar, para exiliar, para counterar, etc. Cabe mencionar que son cartas de bastante importancia en tu mazo. Los conjuros son parecidos a los instantáneos, ya que hacen varios tipos de efectos, pero estos solo pueden ser jugados en tu turno, no se pueden jugar después de nada. Si alguien lanza un hechizo antes, debes esperar hasta que este se resuelva para poder jugar tu conjuro. Ahora estudiemos unas cartas para aprender a identificarlas fácilmente.
Las tierras, como podemos ver, son sencillas en su diseño. Tienen en la parte superior izquierda el nombre de la carta, la imagen central corresponde al tipo de tierra al que pertenece. Estas pueden ser montañas, bosques, planicies, islas o pantanos. Abajo trae el tipo de tierra que es, y después en el recuadro el color o tipo de maná que nos va a generar. Cada tierra nos va a agregar, producir o generar un maná del color al que pertenece esta tierra. Puede ser negro, rojo, blanco, azul o verde. Este maná se usa para poder pagar el costo de las demás cartas. Solo se puede poner en juego desde la mano una carta de tierra por turno. Las criaturas son parecidas en lo general a las tierras. Tienen el nombre de la carta, el tipo de criatura que es, su imagen correspondiente, pero en esta carta tenemos tres detalles diferentes. El primero son los pequeños círculos que tenemos en la parte superior derecha de la carta, el cual es el costo de maná. Como podemos observar, tiene dos tipos de círculos diferentes, uno de color gris con un número y el otro es de color o son varios de color con los símbolos que hemos visto en las tierras. Esto significa que necesitamos X maná de cualquier color, en este caso 4, y X de un color en específico, en este caso necesitamos uno de color azul. Recordemos que las tierras son las cartas que nos agregan el maná, por lo que para poder jugar esta carta necesitamos tener por lo menos 5 tierras y una de ellas debe de agregarnos el maná azul. En segundo lugar, hay algo de texto donde tiene la tierra su color característico. Ese texto contiene la descripción de las habilidades en caso de que la criatura las tenga y o una pequeña leyenda o un pensamiento referente a la criatura. Y por último, en la parte inferior derecha hay dos números. Estos números indican la fuerza y la resistencia de la criatura. El primer número nos indica con qué fuerza va a pegar y el segundo nos indica cuánto va a resistir. Hay que mencionar que cuando algo le hace el suficiente daño a una criatura para llevar su resistencia a 0, la criatura muere y debe ser puesta en el cementerio. Los encantamientos son hechizos mágicos que permanecen en el campo después de jugarlo y permanecen ahí hasta que alguna habilidad lo destruya o que su efecto termine y deba ser lanzado al cementerio. En el caso de las auras, son encantamientos que se anexan a los permanentes, ya sean tierras, criaturas o cualquier otro permanente, y permanece ahí hasta que se destruya el aura o el permanente al que está anexado. Los artefactos son las cartas incoloras que tienen una variedad increíble de efectos, ya que los artefactos son cartas que bien nos pueden servir para equipar criaturas como si fuera un aura, aumentarle su fuerza y resistencia, o nos pueden agregar maná como le haría una tierra. E incluso hay criaturas que son artefactos. Al igual que las demás cartas tenemos su costo de maná, que como podemos ver solo tiene el círculo gris con un número. Eso significa que no necesitamos de algún maná en específico. Después la imagen que corresponde a esta carta y abajo tenemos el tipo de carta. Los artefactos suelen ser muy útiles en los decks ya que no importa el color que uses. Al ser incoloros en su coste pueden entrar en tus mazos sin ningún problema, sin necesidad de agregar o cambiar el maná que estás utilizando. Los Planeswalkers o Caminadores son cartas permanentes que son unas de las más poderosas que cuentan con habilidades y efectos muy rudos. Los hay de todos los colores y en algunas combinaciones de colores. En cuanto al diseño de la carta, pues tenemos como siempre el nombre de la carta a la izquierda superior, a la derecha su coste de maná que ya conocemos, la imagen del caminador, el tipo de carta, el nombre y por último las habilidades. Aquí es donde está realmente el mayor cambio. Como podemos ver en este caso tenemos tres habilidades, unas con un número y un signo de más al lado y otras con un número y un signo de menos al lado. Abajo de esto en la esquina inferior derecha hay un número dentro de un escudo. Estos son los contadores de lealtad. Una vez que los puntos o contadores de lealtad de un caminador lleguen a 0, ese caminador muere. Las habilidades de un caminador solo se pueden usar en tu turno, una habilidad, una vez hasta tu próximo turno. Los instantáneos son cartas que en su diseño son igual que las demás, con el respectivo nombre de la carta, el coste de maná, su imagen representativa y el texto que indica la habilidad de la carta. Recordemos que una vez que juguemos una de estas cartas no son puestas en el campo, sino que son enviadas directamente al cementerio. Los instantáneos pueden ser usados en cualquier momento, incluso en el turno del oponente.
siempre y cuando tengamos el maná suficiente para poder pagar su coste. Los conjuros son cartas que, como ya había mencionado antes, son iguales que los instantáneos, pero estos no se pueden usar en cualquier momento. Al ser usados no llegan al campo, sino que son enviados al cementerio. Solo se usan en tu turno y no pueden ir después de nada. Es decir, que si tú usas un conjuro antes de que este se haga su efecto, se puede usar un instantáneo. Pero si usas un instantáneo, no puedes usar un conjuro hasta que el instantáneo termine su efecto. Las cartas tienen el mismo formato de las anteriores. Tenemos nombre, costo, imagen, tipo, efecto y descripción. Ahora hablemos de la zona de juego. La zona de juego es el lugar donde vas a jugar. Puede ser una tabla, una mesa, una silla o incluso en el juego. Debemos de tener un espacio específico para nuestra biblioteca. Un espacio donde vamos a poner todas las cartas que mueran, es decir, el cementerio o la pila de descarte. Vamos a tener una zona específica para tener tierras y arriba de esta vamos a tener una zona donde van a ir todos los encantamientos y las criaturas. Y aparte debemos de tener una zona donde se haga el exilio. En Magic existe algo que es muy importante, que es tap o girar. Cuando nosotros pongamos una carta en el campo va a entrar de manera recta, es decir, como se lee, así normal hacia abajo como está en la ilustración, y ya sea para agregar maná en el caso de las tierras, para atacar o para activar algunos efectos, se va a girar la carta hacia la derecha. Solo las tierras y los artefactos pueden girarse en el turno en que bajan. Las criaturas entran al campo con algo llamado mareo de invocación. El mareo de invocación evita que se gire en este turno. Hasta que vuelva a ser tu turno, puedes girar a las criaturas. Hechizos. ¿Cómo lanzar un hechizo? Un hechizo, un spell, es una criatura, es un artefacto, es un encantamiento, es un instantáneo. Las tierras no son spells. De ahí en fuera, todo lo demás es un spell. Todo lo que tengas que pagar es un spell. Tú vas a pagar el maná para lanzar un spell, el requerido. Antes de que se resuelva, tu oponente puede lanzar algún instantáneo, ya sea para evitar que entre con un counter, o evitar que tengas el maná suficiente a lo mejor para pagarlo, o hacer algo para evitar que entre. En respuesta a eso, si tú tienes maná, puedes jugar un instantáneo propio. Y la manera de resolverse es: el último que se jugó es el primero que se va a resolver. Y de ahí hasta el primero que se jugó va a ser el último en resolverse. Las habilidades. Hay 3 habilidades básicas en Magic. La primera de ellas es las habilidades estáticas. Las habilidades estáticas significan que mientras la criatura o el permanente que tenga esa habilidad esté en juego, su efecto seguirá aplicándose. Una vez que el permanente deje el juego, el efecto se termina. Las habilidades disparadas. Las habilidades disparadas, como su nombre lo dice, se disparan o se activan después de un cierto requerimiento que te indica la carta. Es decir, si tenemos una carta que dice: cada vez que entre una tierra al campo de juego, tú ganas una vida. En efecto, cada vez que una carta entre al campo de juego, se va a disparar esa habilidad y tú vas a ganar una vida. Las habilidades activadas las puedes activar en el momento que tú quieras, siempre y cuando puedas cumplir con los requerimientos para activarlo. Es decir, hay cartas que te indican que debes de girar a una criatura enderezada para poder activar su efecto. Si la criatura está girada, no puedes activar su efecto. Hay otras que requieren de un sacrificio: sacrificar una criatura, sacrificar un permanente, sacrificar una tierra. Si tienes el permanente necesario para sacrificarlo, lo puedes hacer en el momento en el que tú quieras. Hay otras que requieren que pagues cierta cantidad de maná. Si tienes el maná disponible para pagarlo, lo puedes pagar una y varias veces. Ahora vayamos al ataque, a la fase de ataque. La fase de ataque
se divide a su vez en 3 fases. La fase de declarar atacantes. Tú vas a declarar atacantes con las criaturas que tengas enderezadas. Tú no puedes atacar con una criatura que esté girada. Para declarar a tus atacantes vas a girar el número de criaturas enderezadas que tú quieras que ataquen. Una vez hecho esto, pasamos a la segunda fase, que es la fase de asignar bloqueadores. Tu oponente, o el que va a defender, tiene la opción de decidir si va a pasar el daño directo a él o si va a utilizar alguna de sus criaturas para defender. Una criatura que defiende no puede estar girada. Una criatura que defiende debe de estar enderezada también. Finalmente, la tercera es el daño de combate. Y esto es algo muy importante porque mucha gente tiene duda en esto. Recordemos que hablamos que las criaturas tienen 2 números, la fuerza y la resistencia. Si la fuerza es suficiente para llevar la resistencia de la criatura enemiga a 0, la destruye y muere. Pero en un combate no solamente es tu criatura la que está atacando. Al mismo tiempo que tú estás atacando, tu oponente también está atacándote a ti. Por lo que si tu criatura tiene la fuerza suficiente para llevar su resistencia a 0, pero su criatura tiene la fuerza suficiente para llevar tu resistencia a 0, las 2 criaturas mueren. Ahora hablemos de la regla de oro. Yo creo que es algo muy importante, algo que mucha gente a veces no toma en cuenta, que mucha gente a veces se olvida de esta regla, y es que Magic es demasiado específico, excesivamente específico. Te va a decir por qué en cada turno, haciendo qué, te va a decir absolutamente todo. Por lo tanto, la regla de oro es que cuando una carta de Magic contradiga las reglas del juego, la carta prevalece. Es decir, nosotros decimos que las criaturas no pueden atacar el primer turno. ¿Por qué? Porque tienen mareo de invocación. Pero si tienes una carta que diga que tus criaturas pueden atacar en cuanto bajen, se le va a dar prioridad a tu carta. Hemos dicho que igual una criatura no puede defender si está girada. Si tú tienes una carta que diga que las criaturas pueden seguir defendiendo aunque estén giradas, se le va a dar prioridad a tu carta porque está contradiciendo las reglas de Magic, y esa es la regla de oro. Magic tiene cartas muy precisas y muy específicas, pero igual tiene cartas muy específicas que las contradicen. Es importante revisar todo esto porque muchas veces hay gente que se le hace tan difícil perder, le incomoda tanto perder, que se aferra a las reglas de Magic, de Wizards of the Coast, que son los creadores del juego. Bueno, no los creadores, sino los que están distribuyendo el juego. Se aferran tanto a esas reglas que lo que tú les digas está mal. O sea, según ellos está mal. Entonces es importante tener en cuenta esta regla. ¿Por qué? Porque si alguien llega y te dice, oye, ¿sabes qué? No puedes pegar porque acaba de bajar. No. La regla de oro es que si yo tengo una carta que contradiga las reglas, se le va a dar prioridad a mi carta. Ahora, ¿qué necesitamos para jugar? Pues únicamente un mazo. Un mazo que, como dije, necesitamos que sean por lo menos de 60 cartas. Puede ser de un solo color, puede ser de 2 colores, 3, 4 y hasta 5 colores. Y necesitamos saber las partes del turno. Son 5 fases básicas en el turno. La fase inicial, que está separada en otras 3 partes. La fase de enderezar. Cada vez que tú gires un permanente, una tierra, una criatura, un artefacto, va a permanecer así hasta que sea tu turno, y en la fase inicial vas a enderezar todos esos permanentes. La segunda parte va a ser el paso de mantenimiento. Esta fase realmente no tiene como que un efecto especial, o no hay algo especial que se haga. Lo que pasa es que hay muchas cartas que dicen durante la fase de mantenimiento vas a robar una carta extra. Durante la fase de mantenimiento tu oponente va a perder una vida. Entonces esta es la fase donde se aplican todos esos efectos. Luego la tercera parte de esta fase inicial es el paso de robar. Vas a robar una carta. Recordemos que únicamente el primer jugador, el primero,
el que inicia el juego no va a robar carta. De ahí todos van a robar una carta al inicio de su turno. Después viene la segunda fase, que es la fase principal. Aquí puedes lanzar cualquier cantidad de conjuros, instantáneos, criaturas, artefactos, encantamientos, caminadores. Puedes activar cualquier habilidad, puedes jugar conjuros, pero siempre y cuando puedas pagar su coste. Cada vez que tú giras una tierra te va a agregar 1 de maná. Y ese maná te va a servir únicamente para una carta. Hasta el siguiente turno que enderecemos nuevamente las tierras, podremos gastar ese maná otra vez para nuevas cartas. La fase de combate, que como ya dijimos se divide a su vez en 3 partes, y siguiendo de esto sigue la fase principal segunda o fase principal número 2, que es donde si quieres, si aún tienes el maná disponible, puedes volver a bajar criaturas, puedes volver a jugar hechizos. Si no hemos bajado una tierra, podemos bajarla en este momento, porque solamente se puede bajar una tierra por turno. Cualquier carta que diga land o tierra se considera una tierra y solo se puede poner una de ellas en juego por turno. Y la fase de finalización o el paso final, que es igual, hay una parte donde dice al comienzo de tu fase final ocurre X efecto. Entonces todo lo que diga eso, este va a ser el momento donde se va a resolver ese efecto. Al igual que en la fase de mantenimiento, solo es para ese tipo de efectos. Y lo último es el paso de limpieza. Si tú tienes más de 7 cartas en tu mano, debes de elegir una de ellas y descartarla, ya que el máximo de cartas que podemos tener es 7. Si tenemos 8 descartaremos una, si tenemos 9 descartaremos 2 y así sucesivamente. Una vez hecho este último paso, es automáticamente el turno del siguiente oponente. Y una vez que él pase por estos puntos otra vez, te toca nuevamente pasar por la fase de enderezar, mantenimiento, robar cartas, fase principal, combate, puedes combatir o puede que no, y así sucesivamente hasta que pues alguno de los dos pierda su inventario. Ahora, al momento de atacar, existen 2 formas de recibir el daño, ya sea que el oponente decida defender con una de sus criaturas o que el daño pase directamente a él. Si pasa el daño, la criatura que está atacando le va a hacer un daño igual a su fuerza al jugador que recibe el daño, y este va a perder un número de vidas igual a la fuerza de esa criatura. Al atacar, si hay un caminador, nosotros vamos a decidir si atacar al jugador o al caminador. El jugador defensor igualmente va a decidir si va a defender a su caminador o si va a dejar que le pase el daño completamente. Y pues bueno, con esto llego al final de este video. Espero que les haya gustado. Es mi primer video. Los siguientes yo creo que serán sobre tipos de decks, los formatos. De todas formas, en cualquier tipo de duda, comentario, crítica, felicitación, los puedes dejar aquí en el comentario o en la página de Facebook, que es Facebook/Hostilidad 89. Y pues muchas gracias por escuchar.